Los patógenos también pueden causar alteraciones en el crecimiento. Una de estas alteraciones es la hipoplasia. La misma se caracteriza por una disminución del crecimiento en la zona que está afectada. Las células no se multiplican y si se multiplican lo hacen a un ritmo inferior a lo normal, no alcanzando por lo general su tamaño normal. En este caso, el individuo es el que ha sufrido una disminución en todos sus órganos, entonces nosotros estamos hablando de enanismo. Lo que nosotros observamos en esta hoja es una disminución del tamaño de los folíolos, una atrofia, y en la siguiente lo que se han disminuido son los entrenudos, conservando las hojas su tamaño normal, entonces nosotros hablamos de que ha sufrido achaparramiento. La hipoplasia también puede manifestarse en una disminución del contenido de clorofila, como ocurre en los mosaicos causados por los virus, en donde pueden estar interferida la formación de la clorofila o los cloroplastos en sí. Otro ejemplo lo encontramos como en el caso de las sarnas, es la que tenemos en esta diapositiva, es la sarna del manzano, Venturia inequalis. El área del fruto que fue alcanzada por el hongo detiene su crecimiento mientras que las demás zonas siguen creciendo a su ritmo normal. Lo mismo ocurre con la sarna común de la papa, Streptomyces scabies. El crecimiento normal de las plantas está regulado por hormonas o reguladores del crecimiento. Y en ciertas ocasiones los patógenos producen sustancias reguladoras o interfieren en el metabolismo del crecimiento de las plantas, provocando sobrecrecimientos. En esta diapositiva podemos observar enrulamiento y distorsión de las hojas debido a que el patógeno produce sobre el parénquima inicializada tanto hiperplasia como hipertrofia, y el plegamiento de la lámina foliar se debe a que la nervadura central no responde a este fenómeno. Lo que nosotros estamos viendo acá es el torque o enrulamiento de la hoja del duraznero provocado por tafina deforme. En el caso del carbón del maíz, la infección se produce en un sitio donde los tejidos se hipertrofian y se forman agallas de distintos tamaños y formas, tanto en hojas como en mazorcas. Esta agalla tiene una forma irregular, es semejante a una bolsa y puede llegar a medir hasta 7 centímetros. Las agallas o tumores son zonas de excesivo crecimiento por un aumento anormal del tamaño y el número de células. Esta proliferación incontrolada de células enfermas adquieren autonomía para dirigir su propia actividad y el resultado es un tumor en el que los tejidos están desorganizados, por lo tanto están alteradas o inhibidas las funciones que cumplen los mismos, como son la conducción, la translocación de fotosintatos, entre otros. Ejemplos de estos que hemos pasado en las diapositivas anteriores es agalla de corona, producida por Agrobacterium tumefaciens, o tuberculosis del olivo, producido por Pseudomonas abastanoides. Los virus también pueden producir malformaciones o deformaciones, mosaicos, alternancia de colores, tanto en hojas como en frutos, como se observa en esta diapositiva. La metaplasia es otro de los síntomas que pueden presentar los patógenos en las plantas. Consiste en cambios que se producen en el contenido celular y generalmente se manifiestan por la aparición de coloraciones atípicas en la planta.
como es el caso de la viruela de la cel de la remolacha, Cercospora beticola. El color rojizo que se observa rodeando la zona dañada eh, corresponde a una acumulación de compuestos antociánicos como respuesta de la planta ante la invasión del patógeno. Otro ejemplo lo constituye las hojas engrosadas de las plantas de papa atacadas por el virus del enrollamiento de la papa. Esto se debe a una acumulación de fotoasimilados en las hojas, las cuales no pueden descender por el floema porque se encuentra afectado. La restitución se da cuando un agente patógeno produce la caída prematura de los órganos de la planta, como es el caso del torque del duraznero, donde el ataque grave produce una severa pérdida de hojas. La planta va a volver a rebrotar, pero haciendo uso de las reservas en detrimento de la futura producción. El signo son las estructuras del patógeno que suelen aparecer sobre la superficie de las plantas, que en algunos casos son visibles a simple vista, mientras que en otros necesitamos lente de aumento. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar micelio, que es la estructura vegetativa de hongos y de los oomycetes, constituido por hifas con un aspecto algodonoso, y un término muy usado es el de moho, para aludir a la formación de colonias pulverulentas sobre la superficie de los órganos afectados. Acá estamos observando un micelio abundante, color blanquecino, y zonas donde ya se comenzaron a formar las estructuras de reproducción se han tornado oscuras. A esto es lo que denominamos mohos. Generalmente se dan sobre órganos suculentos. En estas bayas también podemos observar esas estructuras que se corresponden con estructuras de la reproducción del patógeno. Al igual que en los restos de esta planta, observamos micelio y estructuras reproductivas. De nuevo acá tenemos hacia la izquierda un micelio y hacia la derecha lo que denominamos mohos, en este caso es el moho gris de la frutilla, donde ya se pueden observar las estructuras de la reproducción asexual. Sobre esta semilla podemos observar una estructura color amarillenta, está formada por las esporas de origen asexual de este patógeno. En estas mazorcas podemos ver cómo va cambiando la coloración de blanquecina a oscura, ya que en lo primero es lo que observamos es el micelio joven, y a medida que el tiempo avanza sobre ese micelio se comienzan a formar las estructuras de la reproducción asexual. Lo mismo ocurre en este fruto, donde hay zonas que el micelio está avanzando, es de color blanquecino, en cambio hay otras zonas donde el micelio ya está fructificando, por ello es de color oscuro. En manchas foliares o sobre manchas de otros órganos aparecen dispersas sobre toda la superficie de la mancha, o a veces congregadas siguiendo algún patrón, y en la mayoría de los casos estas puntuaciones corresponden a fructificaciones asexuales, o también puede tratarse de fructificaciones sexuales, y son fáciles de reconocerlas utilizando un microscopio. Es común observar sobre el micelio que se comienzan las hifas a organizar y forman un cuerpo duro, oscuro,
en donde las hifas se encuentran entrelazadas, soldadas y revestidas por una capa protectora. A esto denominamos escleroto. El término eflorescencia es utilizado para referirse a un fieltro más o menos suave, tendiente a las fructificaciones asexuales de los mildiu, que generalmente los encontramos ubicados en el envés de las hojas. También utilizamos el término eflorescencia blanquecina cuando nos referimos a los oidios, y esta está constituida por micelios y estructuras del hongo que se van extendiendo en forma superficial sobre el hospedante. Cuando nos referimos a rollas, el patógeno se manifiesta como una pústula que contiene las fructificaciones que están creciendo bajo la epidermis. Y cuando nos referimos a carbones, estamos hablando de estas aglomeraciones de esporas de color oscuro que se presentan generalmente en el fruto. En las bacterias lo que observamos son exudados húmedos de color blanquecino o amarillento que pueden aparecer sobre los frutos o sobre las manchas típicas. En bacterias que colonizan el xilema, el signo característico puede observarse en tallos recién cortados como un exudado pegajoso de color blanco lechoso. Cuya presencia indica una masa densa de células bacterianas en los haces vasculares infectados.